Hola a todos, bienvenidos. Qué placer estar de nuevo en vivo, totalmente en vivo en nuestra conexión de los días lunes. Ya esto es costumbre, ya esto es parte del hábito de la familia Vimes. Así que bienvenidos a esta conexión. Estamos súper emocionados cada vez que conectamos con esta audiencia tan querida que está pendiente del contenido en el canal. Mi nombre es Alejandro, para los que no me conocen. Estoy acompañado de esta hermosa mujer, esposa, colega, compañera de batalla y una persona maravillosa que me ha acompañado durante muchos años, mi Tan esposa lindo. Mercy. Gracias, amor. Un placer estar aquí con ustedes. Hoy tenemos un tema especial. El tema de este mes ha sido buenísimo, ¿verdad, Ale? Sí. La gente atenta a todo lo que tiene que ver con recuperar ese descanso y sueño profundo que todos requerimos. Vamos a continuar dándole respuesta a las preguntas que ustedes mismos plantearon en el chat que está hecho para la salud integral de Vimes Live. Como siempre les recordamos que allí dejamos el enlace para que si alguno de los que están aquí no ha ingresado a ese chat, lo haga porque allí van a disfrutar de las noticias más importantes que tiene Vimes Live para ustedes y de encuestas para saber qué temas les interesan que tratemos en cada mes. Hoy no solamente hablaremos de las respuestas a esas preguntas, sino que estaremos atentos a lo que ustedes tengan que decirnos por acá, por la mensajería, para responderles si es posible hoy mismo o luego por ese mismo chat. Y muy importante, recuerden que si estos síntomas o patrones mencionados en este video persisten por semanas, puede ser útil revisar con un especialista del sueño o en sueño. Y ahora acompañarlo con un coach emocional para descartar las causas físicas, hacer un seguimiento. Se trata de eso, un seguimiento para identificar causas físicas, emocionales. Y por favor, lleva a la práctica lo que escuches aquí, Sí, porque de eso se trata. No contiene contraindicaciones. Y luego, bueno, si tú decides buscar ayuda personal, profesional, ya es la decisión que en muestra de amor propio y de respeto, tú das un paso al frente porque tu cuerpo puede reaprender a dormir bien. Eso debes recordarlo. El cuerpo puede reaprender a dormir como nos merecemos y así como es. lo necesitamos realmente. Con esa buena noticia iniciamos esta conexión. Wow, muchos dicen, ¿será que sí en realidad alguna vez puedo dormir bien? ¿Podré retomar ese sueño que tenía antes? O algunos dicen, nunca he tenido un sueño profundo. Allí la buena noticia, lo decimos con firmeza, con seguridad, porque hemos ayudado a muchísimas personas a recuperar sus noches de sueño. Por supuesto, el primero que se ayuda eres tú al llevar a la práctica todas las recomendaciones. Le damos la bienvenida a los miembros del canal de Vimes Live, en este caso Yolanda Elvid, Edilma Osorio e Irlén Contreras. Bienvenida. Maravilloso tener aquí a tanta gente linda que decidió entrar a las membresías y todos los lunes reciben noticias buenísimas porque estamos entregando material, conocimiento todo de nosotros para los miembros de Vimes Live, porque como sabemos, atender la salud en estos tiempos para algunas personas puede ser algo que les preocupe a nivel económico. Con Correcto. estas membresías tienen muchísimos beneficios, inclusive siguen preparándose, siguen en un proceso hacia adelante. Los que quieren ser coas emocionales están recibiendo material importantísimo para lograrlo y los que están haciéndolo por atender su salud, pues de la misma manera están en esa línea de ideas. Déjame Y darle la bienvenida también dale la bienvenida, a porque yo tengo una noticia Glenda, que dar ahorita. a Glenda Smith. Bienvenida, mi amor. Excelente tenerte aquí. Bienvenida, Glenda. Ahora yo le doy la bienvenida Ajá. de replay, decía Dale, mi pues. suegro, de replay. Yolanda, Edilma, Irlén y Glenda. Ok. Les comento algo, que los que se unan a las membresías durante en vivos como este, Ujú. los que se unan durante el en vivo, va a aparecer un aviso aquí que alguien se unió. Y los que se unan a la membresía Inner Circle,
durante nuestros en vivo de los días lunes, van a recibir su terapia gratuita. Los que se unan a la membresía de Durante, Inner Circle durante, esto lo estoy soltando para no dejarlo para el final. Si tú estás aquí hoy, si en tu país aparece el botón que dice unirse aquí debajo, debe estar aquí debajo, botoncito que dice unirse y ahí están las fotos de los que ya son miembros del canal. Y exacto, te aparece el botón unirse y tú quieres, necesitas una terapia online. Si tú te unes durante este en vivo, vamos a agendarte mañana tu primera cita, que va a perfecto. ser totalmente gratuita. Excelente, maravillosa manera de darle la bienvenida a los que ya son miembros y a la buena noticia para que los que entren pues se animen, ¿verdad? Maravilloso. Entonces, comencemos con las preguntas. Alejandro le fascina ser el que da este tipo de noticias. Bueno, porque tú vas a dar unas No al se final, aguanta, no yo me se aproveché porque aguanta. es que yo tomé ya del té y dije, tengo que darle las noticias Hoy se lo porque hice calientico para relajarlo y yo me lo estoy tomando frío, mis quien amores. decida hacerlo, bueno, mañana mismo va a ser atendido para agendar su cita la próxima semana. Maravilloso. Hoy estamos tomando flor de Jamaica. Aunque es energizante, a nosotros no nos quita el sueño, pero No, nos mantiene muy activos. pero me cae Aquí, súper bien. muy rico. Les recordamos, Ah, sí. les recordamos que estas respuestas, lo que vamos a analizar hoy, están basadas en estudios que hemos realizado, ¿no? Mi Ujú, esposa y yo con especialistas en el sueño, ujú. estudios de programación emocional. Por lo tanto, lo que ustedes requieren hacer es ir tomando nota, todo el mundo a tomar nota. Sí, Creo que eso es clave, es clave, es importantísimo. importante. Y si estás viendo el programa ya grabado, ahora más tarde, mañana, toma nota, aunque lo puedas repetir varias veces, importante que lo hagas. Es de los puntos importantes destacados y llevar a la práctica desde hoy mismo lo que Así es, vas a amor. escuchar. Gracias por recordar ese punto importante. Comencemos entonces con la primera pregunta. Esta la plantearon por el chat y la semana pasada dimos como un vuelo de dron sobre esta pregunta, pero hoy vamos a profundizar en ella. Hablábamos de si hay un síntoma contrario a dormir mucho. Perdón, a dormir poco. Si hay un síntoma, hay un nombre que se le da a dormir mucho o tener sueño siempre. Inclusive quieren saber cuál es la causa de ese síntoma. La semana pasada dimos una explicación muy leve, muy breve, perdón por el tiempo, pero hoy vamos a profundizar en esta pregunta. Ese síntoma de dormir demasiado, sentir sueño constantemente, se llama hipersomnia y las causas principales son falta de sueño reparador. Aunque duermas muchas horas, la calidad del sueño puede estar afectada por diferentes causas también, apnea del sueño, estrés, malos hábitos nocturnos. También puede haber una segunda causa que es el déficit de nutrientes. Hablábamos de la falta de hierro, de vitamina B12 o de magnesio. Todo esto puede producir fatiga extrema. Esa fatiga extrema se va a reflejar en somnolencia todo el día. Perfecto. Conocimos un caso, ¿verdad, mi amor? De una persona que parada hablando con uno se quedaba dormida. Cerraba los ojos y él tenía que estar muy atento a eso, no podía manejar. También puede haber problemas hormonales o síntomas en las hormonas, para no hablar de problemas. Hipotiroidismo, resistencia a la insulina, desequilibrios en la melatonina pueden causar somnolencia eterna, que ustedes sienten que no se les quita nunca, excesiva, pues. Una cuarta causa podríamos mencionar el estrés y el no atender la salud emocional. La ansiedad, la depresión pueden alterar los ritmos de sueño y generar esa fatiga constante. Y también existen los famosos trastornos del sueño. Algunas personas tienen hipersomnia, pero no tienen narcolepsia. Pero todo el que tenga narcolepsia va a tener hipersomnia. O sea, era el caso que les estaba mencionando del amigo de nosotros que se quedaba dormido
inclusive hablando con nosotros. Sí, Se llama también, bueno, se llama narcolepsia, ese es el nombre, pero también puede acompañar a estos trastornos del sueño el síndrome de piernas inquietas. Estos pueden causar somnolencia diurna. ¿Qué es la narcolepsia? Es un trastorno neurológico que altera la regulación del sueño, causando somnolencia extrema durante todo el día y episodios repentinos de sueño involuntario. La persona donde menos espere se va a quedar dormido. es Los un síntomas riesgo. es fuerte, es bastante serio. Los síntomas principales de la narcolepsia es ataques de sueño inesperados, pero la cuestión es que en cualquier momento, por lo tanto, la persona no puede manejar la que tiene narcolepsia. También hay una pérdida repentina del tono muscular ante emociones intensas. Esto se conoce como cataplejía, que es una pérdida repentina de la fuerza muscular que ocurre cuando una persona siente una emoción que le llega de golpe, de O repente. sea, que es una desconexión. Exactamente, esa emoción intensa produce esa desconexión y puede venir acompañada de risa, de sorpresa o de enojo, viene la desconexión muscular y por supuesto todo esto en conjunto es cataplejía. Imagina que te cuentan un chiste muy gracioso, imagínate y de repente tus piernas se empiezan a debilitar, se debilitan y ya no puedes mantenerte en pie por unos segundos. Eso es cataplejía. No causa desmayo, ni la persona pierde la conciencia, pero la persona puede sentirse paralizada momentáneamente. Es un síntoma común en personas con narcolepsia. Así que el narcoléptico puede presentar este síntoma. Y también el sueño fragmentado, despertares nocturnos. Noten que aunque estamos hablando de un síntoma que causa sueño durante el día, en la noche puede ocurrir esto. El sueño está cortado. Por allí alguien nos dijo, y es una pregunta que vamos a responder hoy, Alguien escribió. que se puede despertar hasta 15 veces durante toda Perdón. la noche. Eso es, no imagino un despertar de 15 No hay veces. descanso, No entonces. hay descanso. Por eso algunos dicen, es como si yo no descanso nada, porque Ajá. me levanto, dormí toda la noche, pero 15 despertares, Algunos dicen que se levantan peor que cuando se acostaron. también hemos escuchado eso Ah, muchas veces. Este sueño fragmentado, estos despertares nocturnos, tienen que analizarlo, buscar la guía del coach emocional para que, o un terapeuta, para conseguir la causa emocional que está ocurriendo allí. Y también puede haber parálisis del sueño, alucinaciones al dormirse o al despertarse. ¿Cuál es la causa de estas alucinaciones y de esta parálisis del sueño? Está relacionada con deficiencia de hipocretina, que es un neurotransmisor que regula el ciclo del sueño y la vigilia. Se están dando cuenta, amores, que el tema del insomnio pica y se extiende, por eso dejamos todo un mes. es bien amplio, Es sí. muy amplio. Y ustedes, según la característica de lo que estén viviendo, ustedes deben, un momento, me voy a detener y voy a ver qué hago, porque en el programa escuché esto y yo no he atendido esto. No sé de ese neurotransmisor, el médico no me ha hablado, entonces tengo que buscar una ayuda más directa en Más cuanto a este, precisa, más pues. precisa en cuanto a esto que me está ocurriendo. Y también el famoso síndrome de piernas inquietas. Esto es un trastorno neurológico, no estamos hablando de que, es que se tiene síndrome de piernas inquietas porque no deja de moverse y ya, o yo lo tengo y ya, no. Es un trastorno neurológico, mis amores, caracterizado por una ansiedad incontrolable de mover las piernas, especialmente si estás en reposo o antes de dormir. Los síntomas de este síndrome de piernas inquietas es sensaciones incómodas en las piernas. Puede ser que sientas hormigueo, picazón, ardor o que las sientas muy calientes o muy frías. El alivio temporal al mover las piernas hace que este movimiento sea constante, O que sea, no que pare. es una respuesta del cuerpo como para intentar protegerse. Sí, hay dificultad para conciliar el sueño debido a esa incomodidad. Y la causa puede estar relacionada con deficiencia, aparte de las causas emocionales que no las estamos tocando hoy. No, Necesitas asistir a terapia.
porque cada caso, como hablamos la semana Es pasada, es único, único. es único. Entonces queremos ver tu caso, saber qué es lo que te está pasando. Puede estar relacionado a nivel físico con deficiencia de hierro, deficiencia de dopamina, enfermedades como insuficiencia renal, neuropatías y factores Bueno, por genéticos. eso es que es tan importante, que bueno, eso que dices, amor, de cómo consultar con el médico, porque esto es un tema complementario para tu salud. Ujú, No es, antes hablábamos de que es alternativo, es complementario. ¿Cómo no podemos usar la palabra alternativo? ujú. Pero es que alternativa pudiéramos de pronto a nivel inconsciente descartar la ayuda médica Exactamente, y no queremos descartar la valiosa cooperación, el valioso servicio que brindan a favor de nosotros los profesionales de la salud, los exactamente. médicos, cirujanos, todos ellos. Ujú. Nosotros acudimos a estos profesionales para hacer un trabajo de equipo. Así es, amor. Y de hecho, ajá, Que yo quería comentarles a los que están presentes en el en vivo que nos comenten allí si ustedes han presentado alguno de estos síntomas o requieren la respuesta a una pregunta específica con relación a este tema del mes, pueden el tema aprovechar, del sí, insomnio. Aprovechen a plantear sus preguntas porque automáticamente tomamos nota para responder. Puede ser que se responda hoy mismo en el programa o correcto, la próxima semana. Puede formar parte del programa o durante la semana les responderemos por el chat. Es importante que correcto, ustedes nos hagan saber qué dudas tienen, qué han hecho a lo largo del tiempo y si ya están poniendo en práctica, también nos pueden comentar sí. lo que ya hemos compartido con ustedes hasta el programa de hoy. Porque de hecho lo que ustedes comentan ahí en el chat va a ayudar a otras personas que están ingresando. Ujú. Así que puedes plantear tus preguntas, puedes comentar qué te ha ocurrido en este tema. Muy bien. La semana pasada respondimos dos preguntas y pueden ir al enlace que dejaremos al final de este video, Ujú. porque tuvimos un programa exactamente hace 8 días donde hablamos de algunas preguntas. Vamos a hacer un repaso. Una de estas preguntas fue, sufro de insomnio, pero una vez que me duermo no quiero despertarme, sino seguir durmiendo y me siento agotada. ¿Qué me recomiendas? Ujú. Otra pregunta que respondimos la semana pasada fue, me cuesta dormirme de noche, Ujú. luego de quedar rendida me despierta las ganas de orinar hasta 2 o 3 veces hasta el amanecer. ¿Es eso normal? ¿Qué me recomiendas? Tengo 60 años. Tú respondiste algo, ¿verdad? Bien Ajá, interesante, me ajá. gustó mucho. La respuesta, hablamos de que eso es normal, que con la edad haya cambios en ese patrón de sueño Ujú. y en la frecuencia urinaria Sí, nocturna. Pero despertarse varias veces en la noche a orinar puede afectar la calidad del descanso, por obviamente, supuesto. ¿no? Por Sí. supuesto. Y eso se puede controlar. Así que hablamos de las causas y solución en Ujú. esta oportunidad. Excelente, porque al ir al programa, que vamos a dejar el enlace al final de este, ustedes, no en la descripción, lo vamos a dejar como un enlace directo en la pantalla para que vayan directamente al programa de la semana pasada y consigan la respuesta a esas dos preguntas bien detalladas. De hecho, fueron 30 o un poquito más de minutos dando análisis, las soluciones, ¿no? Porque solo decir el problema, pues no valdría la pena. Se habló Ah, de la solución. Vamos con la siguiente pregunta. Una participante dijo, en mi caso padezco de episodios de insomnio desde hace 13 años. A esta era la pregunta que me refería. Los más recientes están caracterizados por despertarme muchas veces. Puedo despertarme en una noche 15 veces y me paro y ya a las 10 de la mañana me siento muy cansada. Bueno, amor, aparte de lo que ya vimos que es importante que revises a nivel de salud física, si estás despertándote 15 veces por la noche, indica que tu sueño no es reparador. Eso es lo primero, porque en la mañana te sientes agotadísima a las 10 de la mañana, empezando el día. Bueno, empezando, para los que se levantan a las 6 de la mañana son 4 horas, si se levantan antes, pero
imagínate, 15 veces, 15 despertares son muchos y ya lo tienes por algún tiempo, por muchos años. Aquí posibles causas. Hemos visto muchas, ¿no? Pero puede haber estrés y ansiedad extrema. La causa es porque el cerebro sigue alerta y por eso es muy probable que tengas esos despertares. Por eso podemos hablar de que hay estrés o ansiedad extremo. Como el cerebro sigue alerta, impide entrar a las fases profundas del sueño. El sistema simpático sigue activo, sigue generando cortisol y no le da paso a la melatonina. ¿Cuál sería la solución en este caso, amor? Vamos a dar ideas prácticas que ya las hemos dicho anteriormente, pero que no nos vamos a cansar de repetirlo, porque como decíamos la semana pasada, a veces uno dice, no, yo he hecho de todo, porque uno cree que ha hecho de todo. Y yo he hecho eso exactamente. Y uno cree que ha hecho eso exactamente y no lo ha hecho. Por eso aquí insistimos, tomen nota al llevar a la práctica lo que ustedes anotaron, colóquenle un checklist y así se van a dar cuenta si en realidad lo están haciendo. Entonces, antes de dormir, debes sí porque sí hacer respiración diafragmática. ¿Cuántas veces decimos respiración diafragmática en Vimes Live semanalmente, Ale? Muchísimas, la repetimos en los en vivos, con los consultantes, en los reels. Bien, Nosotros aquí todo el día, al levantarnos a mediodía, en la noche. sí. Es que eso es tan efectivo. Y mira, hay un comentario allí muy bueno, ahorita lo Ajá. vas a Si leer. quieres lo lees, mi amor. Sí, Sí. mira, Ajá. me llama la atención. Bueno, Raquel está haciendo una pregunta. Y Ajá. qué bueno que están participando. Excelente, qué rico. Eso es valiosísimo. Llegamos aquí para aprender. Recuerden que no hay pregunta que sea tonta, no hay una pregunta que uno dice, ay, no, ¿para qué la voy a hacer? No, hay que hacer las preguntas porque nos ayuda a crecer. Raquel dice, ¿por qué? No entiendo es cómo ella lo está planteando, Raquel, de pronto puedes explicarnos. ¿Por qué me estoy despertando a las 2:30? Bueno, ¿por qué al despertarse a esa hora lo vamos a A analizar responder ahorita? ahorita. Ujú. Más o menos, llevaba más o menos tiempo durmiendo hasta las 4 a.m., es lo que no Ujú. entiendo. Quizás antes dormía un poco más y ahora está durmiendo menos. Ah, ok. Y ella quiere saber cuál es la razón. Es como entiendo la pregunta. Ok. Si es así, Raquel, nos puedes comentar. Sí, sí, estamos entendiendo bien, Si ¿no? es que tú estás preguntando que ahora te despiertas a las 2:30, Y cuando antes, antes dormías ajá, hasta las 4 eso es corridas. lo que entiendo. Nos dice si es esa tu pregunta, amor. Y ya Sí. vamos a dar la respuesta. Ah, perfecto. Precisamente esa pregunta la tenemos planteada para el programa de hoy. Y mira lo que comenta Glenda. Bienvenida, Glenda. Un gusto. Sé que aquí está entonces presente la gente de Panamá. Ujú. Bienvenida la gente de allá, la de Venezuela, de Colombia, Estados Unidos. He estado poniendo en práctica la respiración. Escucho los audios, quedo dormida profundamente. Despierto cuando suena la alarma, apago la alarma y sigo durmiendo hasta despertarme sola. Ay, pero esto es una ricura de Rico, sueño. Glenda, excelente. Esperamos, Glenda, que no estés llegando tarde a tus compromisos o que ahora estés durmiendo mucho. Pero lo siento como una buena noticia. Nos aclaras, mi amor, Sí, si tu sueño está bien, si estás contenta así, o porque si te estás despertando sola también es muy bueno. Ella muy apaga la alarma, bueno. pero ahora si apagas la alarma y sigues durmiendo y se te ha hecho tarde para las cosas, también tenemos muchos tips Qué para eso. Pero eso es muy rico. rico. Y Glenda está en terapia y Ajá, Glenda está aplicando lo que está aprendiendo aquí en Vimes Live. excelente. Inclusive ella accede al audio para dormir profundo de Vimes Live, de la Correcto, T5P. correcto. ¿Cuál es la solución para esta querida amiga que se despierta hasta 15 veces en la noche o las ideas que le vamos a dar? Porque la solución emocional hay que buscar la causa en tu caso, amor. Antes de dormir, ya dijimos respiración diafragmática. Todos debemos hacerlo, así no tengamos insomnio, porque eso va a permitir que vayamos a la cama con el sistema parasimpático activo.
El sistema parasimpático es el más lindo. Yo no sé por qué no le puso la ciencia a ese sistema simpático y le puso parasimpático. El sistema parasimpático, los dos son lindos, los dos los requerimos, Sí. pero es el más lindo en la noche porque nos relajamos. Ya sabemos que no tenemos que salir, vestirnos, correr, el transporte, esto, el trabajo, aquí, hablar, el teléfono, no. Ese es el que nos relaja y nos prepara para la noche y lo activamos con respiración diafragmática. Ese es el que le dice al cortisol, muchas gracias, querido cortisol, cumpliste tu tarea en el día, ahora es mi turno, la melatonina es la protagonista. Ese es el sistema parasimpático, que para mí es muy simpático. Otra idea, escribe tus pensamientos en un cuaderno antes de acostarte para liberar la mente. ¿Por qué? Bueno, mira, y la amiga, yo conozco a la amiga que hizo esta pregunta y la amiga le gusta escribir. Ella tiene agendas muy lindas y escribe. No voy a decir su nombre por la privacidad, pero es del estado Lara. Es una amiga de nosotros del estado Lara. Entonces, el que lleves ahora la agendita, no sé si lo haces ya, mi amor, y escribas tus pensamientos en el cuaderno antes de acostarte, va a liberar la mente. Y cuando haga la respiración en la noche, comienza por hacer la técnica de 4-4-6. Inhala 4 segundos, retén 4 segundos y exhala 6. Ese conteo también te ayuda a relajarte y activar el sistema parasimpático. Y luego extiendes la inhalación por más tiempo, sigues reteniendo 4 segundos y exhalas por más tiempo. Puede ser 4-6-8 y después lo harás en automático sin conteo. Pero al principio el conteo te ayuda también a relajar. Eso va a hacer que calmes el sistema nervioso simpático. Otra sugerencia u otra cosa que puede estar ocurriendo es que hay desequilibrio en la melatonina y el ritmo circadiano. Ya hablamos la semana pasada del Sí, hablamos ciclo, un poco ritmo de eso. circadiano o el ciclo circadiano también se le conoce. Y eso es porque nos exponemos a pantallas durante la noche. Hay que apagar todas las pantallas una hora antes de dormir. También puede haber otra razón, poca luz solar en el día. Entonces es importante que recibas luz en el día, pero del sol, del maravilloso sol. Y muy bueno sería que tú pudieras buscar cuando está saliendo el sol esa salida y disfrutar esa salida del sol para resetear, también lo explicamos la semana pasada, el ritmo circadiano, ¿ok? Eso es importantísimo. Recibe luz solar, ya hablamos de eso, ya les compartí el blog la semana pasada. Vamos a dejar también al final de este programa allí en pantalla para que ustedes vean ese programa, ese blog donde hablé acerca del sol, cómo tomarlo de manera sana. Es importantísimo hacerlo, ¿ok? Y por favor saquen el televisor y los celulares. Si tienen problemas con el sueño, saquen todos esos aparatos de la habitación, ¿ok? Y hay algo que también es muy práctico, de lo cual siempre hablamos y repetimos. Intenten dormir y despertar a la misma hora todos los días. Si ustedes piensan cambiar el horario de dormir, de acostarse, háganlo durante un mes porque eso es más o menos el tiempo, 21 días. A Si ver, se estaban acostando a las 11 y están diciendo, bueno, voy a tratar de a las 10, todo, pijamita, todo preparado a las 10 en el cuarto. Y no se van a dormir los primeros 2 o 3 días a las 10. No sueñen con eso. hay que crear el hábito. Eso Ser es. constante, determinado, El cerebro va a entender. va a aprender. Eso es. Apnea del sueño o problemas respiratorios es otra cosa que te puede estar ocurriendo, mi amor. Si hay microdespertares frecuentes por falta de oxígeno, el cerebro ya te está avisando que no está llegando suficiente oxígeno. La respiración diafragmática, maravillosa para eso. Pero si roncas o te despiertas con esa sensación de ahogo, tienes que consultar a un especialista del sueño y acompañarlo con la guía. El acompañamiento terapéutico es esencial porque hay una causa emocional detrás de esto que te está ocurriendo, si es tu caso o el caso de cualquiera de los aquí presentes.
hay que saber cuál es la causa emocional para trabajar de raíz el Yo síntoma. creo que es fundamental en todo este proceso, en lo que hemos hablado aquí en el canal, Ujú, que tiene que haber un proceso de reconocimiento de lo que no está bien. totalmente. Yo, con lo que he aprendido y con los años, la experiencia, he visto que cada vez que uno se detiene y se muestra el respeto de escucharse, de observarse, es como cuando uno está hablando con una persona, tiene que escucharla y mirarla con atención. Ujú, Porque si yo estoy hablando con alguien y estoy mirando el celular, la persona va a pensar, no me está, por supuesto. primero se ve de mal, Gusto, mal mal gusto, gusto, mala ¿no? Mala educación. educación. El cuerpo nos pide, préstame atención. Eso es. Cuando no escuchamos los síntomas, nos estamos faltando el respeto. Ujú, Así que creo que en esto de cambiar, porque están escribiendo, hay varios comentarios, en ajá, todo, quiero que llevemos esto en este en vivo. ujú, En todos los procesos emocionales requiere que nos detengamos a escucharnos y mostrarnos el respeto, así es, amor. escucharnos con atención. ¿Qué nos quiere decir el cuerpo? ¿Por qué me Ujú, estoy despertando a las 2, a las 3, a las ujú, 4? ¿Qué ujú, estoy haciendo que no le estoy escuchando, prestando atención a mi cuerpo, a mi mente? ujú, El ruido mental, el ruido del día a día, ujú, la ansiedad de mi entorno me está llevando a no escucharme. ujú, ¿De dónde viene eso? ujú. ¿De qué parte viene eso? De abandono en la infancia, de rechazo en la infancia, Sí, que no nos creemos y no nos mostramos. Por eso es que decimos que hay que hacer terapia. es importantísimo Porque si hacerlo. no, puedes tomar el té, puedes tomar la pastilla, puedes tomar aquello, pero el cuerpo Vuelve a reclamar. va a reclamar, es como lo hemos dicho, lo que la mente olvida, el cuerpo lo recuerda. Ujú, ¿Te va a recordar? sí. Y aquí están hablando muchas amigas, si es como entendimos a Raquel, por un tratamiento dormía hasta las 4 pero está volviendo a despertar a las 2:30. Ya vamos a hablar del horario, eso es muy importante, del sueño, de los órganos, del reloj de los órganos. Y Glenda dice que no, que ella está durmiendo bien, llega a tiempo a su trabajo y está súper relajada. Excelente, Te acompaño, querida Glenda, en eso. Estamos excelente, igual las dos en excelente. Eso este me momento. contenta, eso a mí me contenta Excelente. porque Comunícate con tu terapeuta y dile que lo está haciendo muy bien, que te está excelente. ayudando. Vamos a tener una sesión maravillosa ya esta semana. Sí, Excelente. muy bien. Por aquí también dice estoy durmiendo bien y llegó a... Ah, esa es Glenda. Irlen, tuve insomnio la semana pasada, pero era por mi malestar de gripe, tenía la nariz tapada. Aunque me di cuenta que es alergia, soy alérgica al lodo y a la sulfa. Descubrí que era el jabón de lavaplatos. Y yo les mandé, Irlen, algunas cosas por el chat, algunas sugerencias para que, aunque estén con esas congestiones tan fuertes por una virosis o por alergia, pudieran dormir un poquito mejor, ¿ok? Otra causa de esos despertares constantes de la amiga que dijo que despierta muchas veces, 15 veces en la noche, puede haber deficiencia de magnesio o de vitamina B12. Entonces hay que revisar. La semana pasada hablábamos también de hacerse los exámenes que lo que se ha mencionado aquí, ustedes díganle al doctor, doctor, escuché que puede ser esto, ¿usted me puede autorizar para que me haga un examen? En algunos países no se necesita autorización de un médico para mandarse a hacer algunos exámenes. Ustedes ven si se los Mira el hacen. comentario que está haciendo Yolanda. Muy bien, déjame concluir y me lees el comentario de Yolanda. Dice, entonces, bueno, la conclusión en esta pregunta es que no es normal despertarse tantas veces. Si esto persiste, mi amor, con estos tips que te estamos dando, busca el acompañamiento que te permita identificar la causa exacta emocional, ya Alejandro dijo la razón. Mientras tanto, prueba estos cambios por 2 semanas y escríbenos. Nos dices por el chat, porque la próxima semana el chat va a estar muy activo porque ustedes me van a ir diciendo si pusieron en práctica y los resultados que están teniendo para darles
tips finales. Exacto. Ajá, Alejandro, escucho porque te dio Mira lo que dijo risa Yolanda el ahí. Bueno, comentario. Irene también hizo un comentario. Ajá. Bienvenida, Irene. Creo que ya la habíamos saludado, ¿verdad? Ujú, Las alergias a los medicamentos o químicos tienen causa emocional. Sé mm, que no tiene que ver el tema, pero afecta el sueño. sí. Sí, claro. Ujú. Eso lo comentó Irene. Irlen, sí, mi amor, si acepta, Sí, afecta, perdón, directamente el sueño y si tiene una causa emocional. emocional. Sí, la Ujú. tiene. Tú también estás en terapia, podrías analizar eso con el terapeuta. Sí. Y Yolanda dice, cuando estoy escuchando el audio del insomnio, me duermo antes de terminar el audio. Luego me despierto escuchando otras terapias de Vime 4 horas más tarde. Mira, Yolanda, tú estás haciendo un tratamiento ultra profundo durante toda Excelente, la noche. Yolanda. Claro, es maravilloso porque a Yolanda se le activan otros audios de Vime, ¿no? Pero cuidado para los que no se les activa el mismo canal o que no son miembros del canal, Claro. porque se activan otros programas de YouTube. Y Sí. varios de nuestros consultantes les ocurría eso. Entonces nos daba muchísima risa porque me decían, Mercy, pero me irá a hacer daño si yo me duermo. No, no hace daño. Sigue cumpliendo el mismo propósito. La idea es que luego no vengan programas de otros canales porque no nos hacemos responsables del contenido que pueda tener, ¿verdad? Exactamente. Otros canales allí. Entonces, Ujú, bueno, hemos escuchado que lo recomendable es dormir 8 horas diarias, pero esa fue otra de las preguntas, ¿no? ujú. Dice, he escuchado que lo recomendable es dormir 8 horas diarias, pero quiero Exactamente, saber otra si es pregunta. igual tomar una siesta Ujú, de 1 hora en la tarde y luego en la noche dormir las 7 restantes. ujú. O las 8 horas cuentan cuando es corrido por la noche. En realidad deben ser 8 horas. Es como una pregunta compuesta. Me gusta porque esta mujer debe ser contadora. Sí, si es acumulativa, Eso, pues. Me si gustó tiene mucho esa retroactivo, pregunta, si tiene sí. Me retroactivo. gustó muchísimo esa pregunta, Ajá, ¿verdad que bueno, sí? dormir 8 horas no es una regla fija. Lo Ujú, importante es que el sueño sea reparador y pase por las fases correctamente. ujú. Se puede dividir el sueño en siesta más noche, es lo que está preguntando ella, ¿no? Ajá, exacto, en otras palabras más sencillas. Sí, sí, pero depende de la calidad del sueño nocturno y la duración de la siesta. O, por ejemplo, una siesta corta de 20 a 30 minutos beneficia la memoria, da energía sin afectar el sueño nocturno. Pero una siesta larga de 1 hora o más puede ser útil si no duermes lo suficiente alguna noche, Una porque rumba, repara, sí. una rumba, Por ejemplo, o cuidando un no, enfermo. exacto. Pero podría dificultar luego conciliar el sueño esa noche. Por eso es Ujú. que algunos dicen, no, yo no voy a dormir ahorita porque si no en la noche sigo en el desequilibrio. Porque empiezan a hacer un código nuevo. Sí. Es un código que uno empieza a crear, ¿no? Entonces, ¿es obligatorio dormir 8 horas seguidas? No necesariamente. Lo importante es completar el ciclo del sueño de forma completa, Ujú. que suele durar 90 minutos por fase, Exacto. porque hay varias fases del sueño. Sí, eso lo vamos a ver en el próximo curso de Sí, Netra, que está buenísimo. pronto en el contenido de Netra que viene en camino, vamos a hablar un poco de ese Ujú. tema de forma profunda. Ok, ahora, algunas personas se sienten bien con 7 horas, otras necesitan 8 o 9 horas. Exacto. Pero ¿cuál es la recomendación que te vas a llevar en este programa? Si duermes 7 horas de noche y despiertas con energía, tu cuerpo está bien. Si necesitas la siesta para funcionar, revisa si tu sueño nocturno es realmente profundo y reparador, porque puede ser que no estés durmiendo. Si la siesta te deja más cansado o afecta tu sueño Imagínate, nocturno, claro. redúcela. Reduce la siesta. Así que la idea aquí principal es, lo ideal es que el sueño nocturno sea lo más continuo posible, Ujú. pero una siesta corta, bien manejada, puede ser beneficiosa sin afectar la calidad del descanso. Porque recuerden que el sueño reparador es el que desarrolla las fases del sueño hasta caer en ese sueño profundo.
donde el cuerpo se repara, donde las células realmente siguen ese proceso de renovación, donde tu cerebro descansa, donde hay relajación, y el cuerpo en la mañana está listo para la faena. Así que lo recomendable 20 o 30 minutos de una siesta Sí, que sea sabrosita. Nosotros, Alejandro y yo teníamos eso por costumbre, duramos así cuántos años, amor, muchos este años, año. como 20 años. Pero de repente no lo hicimos más y está bien para nosotros en este momento. Nuestro sueño en este momento es muy bueno, es profundo, pero nosotros no tenemos siesta de día, ¿ok? Nosotros estamos en una rutina diaria muy buena en este momento y no requerimos esos 20 minutos de reposo o de descanso. Entonces sí, quedó bien clara la respuesta a esta pregunta. Gracias, Ale, me gustó muchísimo. Nos plantearon otra pregunta bien interesante que le podría aplicar en este caso a Venezuela, a Ecuador o a otros países con situaciones de la electricidad. Dice, debido a los cortes de luz constantes y en horario nocturno es difícil dormir toda la noche. Y debido a que es constante, semanalmente resulta muy agotador. Debes acondicionar tu lugar de dormir, sea cual sea la condición que esté pasando el lugar donde estás. Amores, tenemos que tratar de acondicionar el lugar donde dormimos. El lugar del descanso es sagrado. Primero le mostramos respeto a la vida. Y los que están aquí haciendo preguntas porque quieren tener un sueño reparador, están haciendo eso, demostrando que la vida es sagrada. La cuidan, la atienden. Y para el día a día es igual, es la misma regla. Si uno sabe que hay problemas de electricidad, problemas de plaga, cualquier otra situación, uno tiene que activarse. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo a la mano para solucionar esto? Y con atención plena, manos a la obra para hacer. Por ejemplo, si no tenemos una habitación ventilada, dormiremos en la sala. Se tiene que dormir en un lugar donde haya aire que nos permita respirar y oxigenar, hacer la respiración diafragmática antes de dormir, pero que haya buen oxígeno. ¿Ok? Si hay plaga y se requiere ventilador y si se tienen aires acondicionados y no hay electricidad y si se tiene ventilador y no hay electricidad, que espante la plaga, entonces sí, porque sí tienen que conseguir algo que en Venezuela le llamamos toldillo o malla para Mosquitero, la plaga, como más se le... mosquitero. Mosquitero. Muy bien, siempre me quedé con la palabra toldillo, pero la palabra correcta es mosquitero. En los Andes venezolanos le decíamos así, toldillo. Entonces, bueno, y eso es una tela muy económica, eso lo Ajá. consiguen en cualquier lugar. Entonces hay que salir, ya sabemos, no tengo, viene la plaga. Tenemos que dormir en otra zona donde nos dé más oxígeno, más aire, donde los muchachos puedan respirar, donde yo pueda respirar bien. Voy a comprarme unos cuantos metros de esta tela para poder hacer el mosquitero. Ok, eso es importantísimo. Hablábamos de las pijamas que tienen que ser de algodón y muy frescas y las sábanas igual, a no ser que estés en un lugar donde hace mucho frío. Pero por lo que está diciendo mi amiga, debe ser por el calor sin electricidad. Eso es que no está consiguiendo Sí, dormir, está ¿verdad? difícil. Sí, entonces es importante. También todos estos factores que te estoy mencionando tienen que llevarte a saber que vas a poder tener una buena posición para dormir. De eso vamos a hablar en un programa este mes. La posición para dormir, el lado y el tipo de almohada que se debería, que es más recomendable por estos profesionales del sueño para poder dormir y descansar bien. Entonces, aunque no lo hagas en tu camita, porque les va a tocar buscar otro lugar de la casa por la situación de electricidad, entonces las telas deben ser frescas de algodón
para que puedan conciliar el sueño con ese toldillo Mosquitero. mosquitero. Debes buscar este lugar de la casa definitivamente y buscarle solución a eso sin permitir que pases muchos días con sueño interrumpido, porque si eso ocurre, quiere decir que hay un conflicto programante que se está activando y vas a empezar a alimentar ese código y vas a comenzar con problemas de sueño interrumpido o de noches sin descanso profundo. ¿Ok? Sí. Hemos hablado además suficiente del estrés durante estos programas, lo que produce en el organismo. Entonces, si no hay electricidad, bienvenida noche sin electricidad, respiración diafragmática y vamos a relajarnos. Vamos a buscar quizás unas pilas, volver a la antigua, un radiecito de pilas para escuchar unas melodías suaves por allí y poder dormir y relajarnos. ¿Ok, amor? Eso es muy importante. Hacer bien tu horario y tu programa, tu agendamiento de la hora en que cargas el celular, para que escuches tu audio en la noche, Correcto. todos esos detalles. Anótalos y llévalos a cabo al pie de la letra para que el problema que está pasando tu país de electricidad no te afecte en tu salud ni en la de los tuyos. ¿Ok, amor? Cualquier otra sugerencia que quieran pedir o plantear con respecto a esto, pues allí estamos tomando nota. Hay otra séptima pregunta que nos plantearon, Ale. Sí, Ujú. cuando una de las preguntas que plantearon también fue cuando me acuesto, duermo hasta las 3 de la mañana, por lo que explicaron, tengo insomnio terminal. ¿Cómo puedo mejorar y dormir un poco más? Ahí está la pregunta más esperada de la noche. Ajá. Cuando me acuesto, duermo hasta las 3 a.m. Por lo que explicaron, tengo insomnio terminal. ¿Cómo puedo mejorar y dormir un poco más? Ujú, Bueno, lo que describe se llama insomnio terminal o despertar precoz. ujú, ¿Qué ocurre cuando te despiertas demasiado temprano y no puedes volver a dormir? Que es lo que ya han planteado ahí en el chat, que hicieron la pregunta. ¿Cuáles son las posibles causas y soluciones? Exceso de cortisol en la madrugada, o sea, estrés o ansiedad. La ujú. causa es que el cuerpo libera cortisol demasiado temprano, interrumpiendo el sueño. Así es. Y la solución, bueno, antes de dormir, es una respiración diafragmática, no una rutina. Ujú. Ay, eso Es, es es- bueno que lo digas. sí, porque a veces, Ajá. bueno, creo yo que a veces no se entiende, ¿no? Y la otra vez recuerdo de una persona que me dijo, pero yo hago la respiración y no veo que hago efecto. Ajá, Ajá. ¿cómo la hace? Para ver. Le pregunté a la persona que estaba atendiendo y me dijo, bueno, yo hago esto, hizo la respiración, no la estaba haciendo de la forma adecuada. Nosotros tenemos un video aquí en el canal. Y además de eso, hizo una o dos respiraciones. Es Ujú. una rutina de relajación, donde tú puedes ahora a través de la respiración tener un reconocimiento que llegó el momento de relajarse. Ujú. Súper importante. Después que ya tú te acostumbras a hacerlo, ahora evita pensar en problemas en la noche. De hecho, si algo te preocupa, Ajá. escríbelo en un papel, decide resolverlo el día siguiente. O sea, agéndate. Nosotros aquí manejamos la agenda. Yo tengo aquí mis dos agendas. Cuando me escribe una persona solicitando algún servicio, inmediatamente anoto. Cuando pongo un pendiente que voy a atenderla al día siguiente. No lo Si dejo. te acuerdas de eso en la noche, ¿qué va a Si pasar? me acuerdo, me va a interrumpir el sueño otra vez. Sí, Ay, se me no va a lo pasar. anoté, Y ajá. no me levanto a atenderlo. Debí hacerlo durante el día. Es Ujú. no dejar pendiente. Recuerden que el cerebro nos va a mandar a no dejar pendientes. Entonces la solución es, y por ahí hay una pregunta que hicieron, Denis también hizo una pregunta, ¿cómo la no activación de dopamina influye en el sueño? Totalmente, Denis, porque la dopamina durante el día te activa, contribuye, de hecho, es una de las soluciones. Si tú te expones a la luz natural en la mañana,
Eso activa Ujú, el sistema circadiano, ujú. te activa ese reloj biológico, activa la vitamina D, come alimentos ricos en triptófano, banano, nueces, pavo, queso, para aumentar serotonina durante el día. Que está conectada con la Con la dopamina dopamina. totalmente. De hecho, la dopamina, Denis, si tú la activas durante el día, es esa sensación de que vas a poder tener tu actividad, esa alegría, esa sensación de logro, esa energía que te impulsa, es la que te lleva al sueño REM, el sueño más profundo, donde llevas a los sueños, llegas a los sueños y llegas a esa fase que es profunda. Se logra cuando activas la dopamina. Ujú. Evita la luz azul de las pantallas. Esta es otra solución. Antes de Sí. dormir. O sea, Ujú. el momento que tú ya te vas a preparar, vas a dormir, una hora antes apaga el televisor, apaga el celular, apaga todo eso, empieza a relajarte. Una ducha de agua tibia también puede ayudar. Maravilloso. Maravilloso para que tú te relajes y pendiente porque viene un contenido muy bueno aquí en el canal. Tienen que estar atentos para que lo aprovechen al máximo. Y otra solución, cena algo ligero, pero que tenga proteína y grasa saludable. Aguacate, nueces, yogur griego, evita cenas pesadas, carbohidratos, porque estas generan un bajón de azúcar en la madrugada. Si tú comes carbohidratos en la noche, ten la seguridad que en la madrugada, a golpe de 2:30, 3, hay un bajón de azúcar y eso te va a despertar. Ese bajón de azúcar está relacionado con exceso de dopamina en la noche. La dopamina es la que te dice, mira, quiero placer, y es porque está descontrolada la glucosa en ese momento, sientes ese bajón y cuando abres los ojos lo que piensas, lo primero que piensas es comer, comer, comer. Si Correcto. comiste carbohidratos para acostarte, te va a pasar eso y eso es dopamina que no se ha Exactamente, atendido. exactamente. Ujú. Es ubicar la dopamina durante el En la... día para que en Ah, la noche haya un descenso, una caída exacto. hacia el sueño relajado y profundo. Igual que ocurre con el cortisol que cumple sus funciones en el día, en la Correcto. noche no lo queremos ver por allí. Ahora, el horario de sueño desajustado, ¿cuál es la causa? Ese horario que ustedes han comentado en el chat. Si acostumbras a dormir muy temprano, el cuerpo cree que ya descansó a las 3 de la mañana. Esa es una de las cosas que hay que atender. Algunos se acuestan muy temprano. La solución, retrasa tu hora de dormir unos 30, 60 minutos, una hora para ver qué cambio hay. Ujú. Evita las siestas largas durante el día. Algo adicional que puedes hacer, si te despiertas a las 3 de la mañana y no puedes dormir en 20 minutos, levántate, haz algo relajante con poca luz, Luz roja, que es lo que dijimos la luz semana roja. pasada. Lo hablamos en el programa pasado. De pronto leer un poquito, pero la clave es respiración Ujú. diafragmática hasta sentir sueño de nuevo. Recuerda, como lo vimos en un programa, el insomnio no es tu enemigo. No te resistas. Me tengo que dormir, me tengo que dormir. Menos te vas a dormir. Relájate, porque si estás en ansiedad en medio del insomnio, él se va a quedar. Más Lo, cortisol. más cortisol. Entonces, lo que se resiste, persiste. Prueba esto por unos días, por unos 7 días y ve qué cambios empiezas a tener. Pero Ujú. tu sueño puede reajustarse con hábitos adecuados. Tú lo puedes lograr. Sí se puede. Ujú. Pero lo que hay es que hacer el reconocimiento, escuchar el cuerpo con respeto, tal como cuando hablamos con otro, aplicar las recomendaciones. Importante, la nutrición. Por eso Maravillosa. que le estamos hablando de Netra. Netra, lo que viene, porque necesitamos, esto es algo integral. Algunos quieren una pastillita, algunos quieren que ya vienen a terapia con una terapia, solucionar todo. Dicen, no, pero yo quiero hoy dormir bien y quiero... Pero entonces cuando uno los vuelve a ver, mira, ¿cómo te fue? ¿Hiciste la respiración? No, no la he hecho. Es Es imposible. imposible, hay que ocuparse. Yo me ocupo.
Yo me ocupo de mí, tengo que mostrarme ese respeto para lograr este objetivo. Y sabemos que ustedes lo van a lograr porque están aquí en muestra de ese respeto. Sí. Otra pregunta, ¿a qué se debería despertarse en la madrugada varias veces? Ya hemos hablado muchísimo, ya les mencionamos. Todo lo que mencionamos atrás puede aplicar a esta pregunta si te despiertas varias veces en la madrugada, pero cuando el sueño es interrumpido repentinamente, como de un susto, puede haber otros factores. Hay factores adicionales que pueden estar afectando a la persona. Por ejemplo, el desequilibrio en la temperatura corporal, que es muy común en etapas de adolescencia y de menopausia y andropausia. La temperatura del cuerpo fluctúa en la noche y puede despertarte enormemente. Entonces, si tienes esos famosos vaporones de la tercera edad, no sé si es la tercera o la cuarta, pero de esa edad, la menopausia y la Ya de andropausia, hora, ya de hora. entonces hay que atender, porque hay también allí causas hormonales directas. Por eso, aunque estés en esa situación y digas, ay, bueno, no me he hecho exámenes hormonales, no sé cómo esté, por los momentos, recomendaciones prácticas como usar ropa ligera, ya lo hablamos, porque eso te va a ayudar. Mantén la habitación a unos 18 o 20 grados centígrados, ya que el cuerpo necesita fresco para dormir mejor. Entonces es mejor temperaturas frías, pero hay que analizar tu caso específico, amor, porque a algunos las temperaturas frías no les va bien. Y también evitar estimulantes y alcohol, las bebidas estimulantes como café, té negro, chocolate, alcohol, cenas muy pesadas alteran el sueño, amor. Hace más o menos 3 años, cuando hicimos Netra, una querida amiga que vive en Italia nos decía, ¿y qué cosa? Porque en Italia la costumbre es tomarse una copa de vino en la noche. Pero los estudios han demostrado que al pasar o transcurrir el tiempo, los italianos son una de las personas que duermen más tarde y que tienen más insomnio. Y ni la copita de vino les va a ayudar. No les ayuda, pues, porque ellos son de esa costumbre. Quizás en otros países de Europa, como Portugal, que toman el vino como agua sin tener efectos negativos, según dicen esas culturas, pero hay que hacer un análisis en cada persona. Y el alcohol sí tiene efectos negativos. Así que los que acostumbran a decir, no, yo me tomo una copita de alcohol o de cualquier bebida con alcohol para dormir profundo, no. Se están engañando y inconscientemente esto les va a pasar cuentas más adelante, de una manera u otra, ¿ok? Entonces ahí van dos recomendaciones más aparte de las que ya se dieron. Sí. Claro, y otra de las preguntas que recuerdo que plantearon es, ¿por qué la mayoría de personas despiertan es a las 3? Tiene que ver con lo que ya hemos respondido, ¿no? Tiene que ver con un órgano o con otra cosa. Sí, puede estar relacionado con diferentes factores, incluyendo el reloj biológico y el estado emocional, pero una de las razones tiene mucha relación con la medicina tradicional china, porque ellos manejan mucho la energía de los órganos. Ujú, Y según esta medicina tradicional china, cada órgano del cuerpo tiene un horario de máxima actividad. Entre la 1 y las 3 a.m., el hígado está en su fase de limpieza y desintoxicación. Si despiertas a las 3 de la mañana, pudiera indicar sobrecarga del hígado, exceso de toxinas, mala alimentación, alcohol. También puede ver con emociones reprimidas como ira y frustración, porque el hígado está asociado con estas emociones, ujú. con el hígado. ¿Cuál es la solución? Cenar de forma ligera. Practica técnicas de relajación antes de dormir para liberar estrés. Por eso es que algunos dicen, no, es que fulanito se fue a acostar y estaba bravo y le dio un yello, le dio algo, porque tiene que ver con eso. Ujú, Es un desajuste en los niveles de cortisol, como hay estrés, hay ansiedad.
está relacionado con esto. Y esta es otra de las causas. Como hay un desajuste en todo esto, afecta nuestro cuerpo. Ujú. Respiraciones profundas. Respiración diafragmática es el protagonista en todo esto. Y podemos escuchar un audio reprogramante antes de dormir, como los que tenemos aquí en el canal. Te relajas, te colocas tus audios, lo escuchas y eso te va a ayudar. O puedes poner el celular, lo escuchas un rato, de manera que eso te relaje. Pero Mm. todo lo que hemos dicho, ¿no? Factores emocionales, la solución. En lugar de frustrarte, usa ese momento para reflexionar o hacer respiraciones profundas y retomar el sueño. Puedes escribir lo que sientes en un diario. Observa si hay patrones emocionales repetitivos. Ya eso ya le estás haciendo a la gente aquí ya casi que terapia. Sí, y es importante que no hagamos esto genérico, porque Ujú. hay una historia detrás de cada uno de nosotros. Perfecto. Pero esto es como una atención de primeros auxilios. Ujú. Escucha audios relajantes. Aquí en el canal hay varios que ustedes pueden aprovechar. En este canal tenemos unos Sí. especiales para los miembros del canal si no eres miembro del canal. Como una idea destacada, si te despiertas a las 3 a.m. con frecuencia, toma nota de tu alimentación. Algunos hacen un seguimiento, una agenda. Mm. Lunes, ¿qué comes el día lunes? ¿Cómo fue tu sueño esa noche? ¿Qué nivel de estrés manejaste? ¿Qué sentiste en tus emociones? Anótalo. Tal como el que está haciendo un análisis de un estudio de suelo, un estudio, el que hace un análisis, que levanta un análisis de algún proyecto. Tú eres el mayor proyecto que puedes tener. Si tú te detienes a identificar información que arroja tu cuerpo, vas a poder atenderlo y Exacto. haz los ajustes que te Ujú. puedan ayudar a dormir mejor y despertar con más energía. Qué maravilla. Vamos a leer sus mensajes, amores. Estoy con muchas ganas de saber lo que ustedes dicen por aquí. Habíamos quedado por acá. Irlen ya tiene 3 días durmiendo bien. Excelente. Por aquí Susana llegó, nos estaba saludando. Bienvenida, mi querida Susana. Por aquí dice, buenas noches, saludos, porque a veces me despierto a las 2:40, otro día a las 2:40, otras veces a las 3:40. Aunado a eso me duele la cabeza y un zumbido en el oído izquierdo. El dolor de cabeza y el zumbido en el oído izquierdo hay que buscar la causa emocional, mi amor. Ustedes tienen el diccionario de las emociones. Todos ustedes pueden disponer de él porque Vimes Live se los hizo llegar a todos. Es un diccionario que está online y cuando no esté un síntoma allí para que sepan cuál es la causa emocional, ustedes nos escriben por privado para agregar esos síntomas, ¿ok? Esos dos síntomas debes investigar a qué se debe y hacer un análisis si requieres terapia, atención terapéutica con el coach. Eso es importante. ¿Por qué las diferencias de horario un día a otro? Alejandro acaba de dar el tip. Hagan seguimiento, ustedes mismos descúbranlo, qué es lo que está ocurriendo. Si sus días no son iguales todos los días, su noche tampoco va a ser igual. Y con todos los tips que dimos hoy, mi querida amiga, entonces haz un análisis, haz una lista y coloca checklists a ver qué es lo que te falta llevar a la práctica. Yo les digo una cosa, quienes se han propuesto hacer esto, a veces no pasan ni 15 días cuando me dicen, primera vez en no sé cuántos años que no dormía así. Pero claro, luego nos escriben Alejandro y a mí, mire, tenía ya 2 meses durmiendo bien y volví a tener una noche de insomnio. No pasa nada. Si eso les ocurre, abracen ese insomnio, pregúntenle por qué, para qué vino, ustedes hagan un análisis y despídanlo con amor y amabilidad, que van a volver a retomar sus noches de descanso profundo. Por aquí pregunta, mi pregunta está muy relacionada con la respiración profunda, es un recurso maravilloso para mejorar el funcionamiento de nuestro cuerpo, pero ¿por qué a algunas personas les causa bostezos imparables la respiración profunda? En el curso de la T5P respondimos eso, mi querida amiga. A muchas personas es normal que les ocurra eso y es porque pueden estar haciendo mal la respiración diafragmática o segundo, porque los está relajando muchísimo.
y como no tenían el sistema parasimpático activo, se están relajando y cuando estamos relajados empezamos a bostezar. Disfrútenlo. Hay que disfrutarlo. Y si la persona empieza a decir, no me gusta que estoy bostezando mucho desde que respiro diafragmáticamente, están estresando el cuerpo y se están produciendo ansiedad y Claro. están creando cortisol. Aquí hay algo importantísimo. A Dime. veces el cuerpo va a empezar a responder en base a lo que es mejor para nosotros. Pero a veces es contradictorio, ¿no? Pero a veces rechazamos eso. El cuerpo bosteza, disfruten eso. El cuerpo te manda a dormir, duerme. Lo que ocurre es que hay tanto ruido mental. Mire, hay tanto ruido mental que si nosotros colocáramos un micrófono para escuchar el ruido mental que tenemos, nos asustáramos. El mío explota. Sí, o sea, si el hombre con el avance de la ciencia inventara un micrófono para colocarnos aquí y escuchar el diálogo interno, mire, nos asustaríamos. Porque primero, ese ruido no para, no hay un momento en que no nos hablemos. Y segundo, a veces nos hablamos tan mal que si lo escucháramos, nos sorprenderíamos de cómo es esto. Y eso es lo que nos está dañando nuestra vida, nos está dañando las relaciones, nos está dañando la salud, nos está dañando vivir el presente. Vivimos tanto en el pasado que se nos va el presente a millón. Ujú. Aquí hay, gracias, amor, me gustó mucho, me gustó tu ilustración. Este, el mío explotaría, pero yo lo tengo controlado. En un momento explotaría, pero yo lo controlo. Por aquí dice también alguien que le tiene que levantarse 2 veces en la madrugada por necesidades de su mamita y me cuesta volver a dormir. Querida amiga, recuerda que el cuidador requiere cuidado. El Ajá. cuidador requiere más cuidado que la persona que está cuidando. Eso no lo olviden. El cuidador necesita muchísima atención y esto es un tema profundo que se analiza. En la T5P dimos programas completos de eso. Se analizará en Netra nuevamente porque con la experiencia que nosotros vivimos con el cáncer de mama, Alejandro como cuidador también tuvo sus desbarajustes, como dicen en el Zulia, en la hermosa tierra zuliana de Venezuela, sus desacomodos tanto emocionales como físicos y hay que atenderlo inmediatamente. Alejandro recibía terapia prácticamente al mismo son que yo. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta y ya les hemos contado a ustedes la experiencia. Entonces, amor, el hecho de que estés cuidando a tu mamita no quiere decir que tu sueño se va a desajustar. No le digas eso a tu cuerpito. Dile que es una cosa momentánea que va a pasar y dale todo el cariño y el amor a tu cuerpo, inclusive estoy viendo que llevan un arreglo porque nada más lo haces 2 veces en la madrugada, lo que quiere decir que hay otros que te están ayudando, pero háblale a tu cerebro, háblale a tu organismo, háblale a todo tu cuerpo, diciéndole que eso es algo momentáneo, porque así vas a debilitar ese código que se puede estar alimentando de que va a Sí. haber un desorden en el sueño. Y no trates de recuperar las horas de sueño de la madrugada en el día, porque si no vas a hacer un ciclo. Entonces, Una ruta diferente. sí, trata más bien de darle órdenes a tu cuerpo de que se vuelva a dormir si es que el cuidado de tu mamá solo te interrumpe por unos instantes, ¿ok? Eso es muy importante. Dice también por aquí, las alergias de los medicamentos o químicos tienen causa emocional. Ya le respondimos a Irene. Cuando estoy escuchando el audio, eso ya lo leíste. A mí me ayudó mucho colocar bombillos rojos. Los enciendo desde las 7 p.m. Solo en la habitación, en la sala, no enciendo. Denis, no sé si fue que lo aprendiste en Netra, en el curso pasado lo hablamos y dimos énfasis a eso. Buenísimo. Excelente. Eso que hiciste de colocar tus bombillitos rojos son económicos y no tienes necesidad de ir alumbrándote con el celular que es luz que te va Correcto. a cambiar todo
los sistemas y te los va a desordenar. Y esto de los bombillos rojos es maravilloso. El rojo porque es la luz que tiene más relación con la noche, ¿ok? Excelente, Denis. Yo deseo poder por lo menos dormir profundamente en la siesta. No lo repitas, mi amada. No digas eso. No, 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 no. Recuerden que ya dimos varias expresiones potenciadoras para cuando no logramos dormir profundamente. Entonces, no, no digas yo deseo poder por lo menos dormir profundamente en la Sí, siesta, no. Recuerda ahora, bueno, voy a dormir en mi siesta, la voy a disfrutar 20 minutos. Voy a recuperarme en estos 20 minutos. Colocas el celular a sonar. A los 20 minutos espabilas, vas, revisas la agenda, ¿qué voy a hacer? Para que en la noche, llevando a cabo todo lo que hemos dicho aquí, puedas ir agregando a tu organismo para dormir profundamente, ¿ok? No digas yo deseo, di estoy en el proceso de recuperar este maravilloso descanso nocturno. Y volvemos a repetir, no luchen en contra del insomnio porque generan estrés. Por aquí dice, amigos, otra pregunta que se debe el soñar cuando no se duerme bien, sueños cotidianos y otras veces son sueños extraños y despierto con dolor de cabeza y cansada. Ya le tomé una copia a esto, pero voy a volvérsela a tomar por aquí porque esto va a ser tema de un programa este mes, entonces queda esa pregunta pendiente para no extendernos mucho hoy, ¿ok? Pero Carmen, esa pregunta va a ser respondida. Duermo 5 y funciono normal durante el día. Me despierto y hago mi rutina diaria sin sentirme cansada. Ahí tienen lo que hablabas tú. Aquí está amiga bella, con 5 horas se siente bien. No ha tenido hasta los momentos ningún síntoma. Está disfrutando sus 5 horas de descanso. En el curso de Netra, cuando hablemos de las fases de sueño nocturno, ella analizará mejor si está bien para ella así. Pero hasta los momentos le ha funcionado y no pasa nada. Maravilloso. Me gustó mucho la comparación que hizo Alejandro sobre el respeto al escuchar cuando una persona habla. Nos debemos respeto al escucharnos a nosotros mismos. Por eso me he esforzado por seguir, yo ahorita sigo leyendo el comentario, por seguir las sugerencias de acostarme a la misma hora. Apago el celular 1 hora antes y la rutina de la respiración y me está funcionando muy bien. Felicitaciones. excelente, qué bueno. Felicítate, Elma, porque esa es la idea, llevar a cabo las sugerencias y yo estoy muy segura de que les va a continuar funcionando Muchísimo. lo que ustedes están haciendo. Hace 2 años me despertaba repentinamente asustada, sentía como que había una explosión o un estruendo y me despertaba. Esto también es muy común. Me despertaba muy intensa, como si hubiera tomado una foto con flash. ¿Eso a qué se debe? Lo vamos a hablar cuando hablemos de el sueño, ¿ok? Mis amores, ¿se dan cuenta que estoy haciéndole capture ahora a sus preguntas porque la semana pasada les dije, voy a responderles ahora por el chat estas preguntas que quedaron pendientes y cuál fue mi sorpresa, que han pasado 8 días y todavía no logro que me salgan todas las preguntas del programa de hace 8 días. Entonces dije, no me pasa esto más, ahora le tomo capture para poder responderle a esta gente linda. Nada más respondí dos que fue las que me dio chance, oportunidad de leer. Todavía estoy esperando las demás, no las logro abrir. Dice, ay, Beira, bienvenida, mi amor, qué rico que llegaste. Dice, a veces me cuesta dormir aún con los pasos dados. Negda, buenísimo comentario el de Negda. Me encanta cuando esto ocurre y cuando no lo dices, amor. Es un proceso, Negda, y hay que revisar la causa emocional. Pásame un mensajito por aquí mismo para ver si tú hiciste la T5P y trabajaste el insomnio y estás escuchando el audio. Si ya diste con la causa emocional de ese
síntoma en tu caso. Entonces me dices para ver qué más podríamos hacer. Aquí sin servicio eléctrico, Vera, lo imaginé. Buenas noches, está por aquí Voice Over HQ. Bienvenido. Saludos desde Rubio, bienvenidos. Mira, parece que mucha gente retomó el servicio eléctrico y entró porque ya hay 30 aquí en la conexión. Sí, Parece que entraron ya con la electricidad. Muy buena información, bien presentada por ustedes, hacen buen equipo. Gracias, cariño, gracias, Cándida, excelente. Lo importante es que lo llevemos a la práctica todos, ¿verdad? Excelente. Vamos a ver si por aquí dice, sería terrible esa idea o invento, que la del la micrófono. del micrófono. Por eso yo digo, el mío explotaría, mi amor. Claro. Así es. Pero fíjense cómo esto nos pone a pensar, porque uno no puede darle a otros lo que no se da a sí mismo. Si yo me escucho con atención y me respeto, voy a respetar a los demás. Ujú, Pero cuando no me respeto, cuando no me hablo con amor, no me digo las cosas bien, ¿verdad? ujú, Tengo un diálogo interno que me destruye, me desarma, lo voy a hacer con los demás. ujú, Por eso es que sanar requiere empezar desde aquí. Uno sana es cuando empieza a cambiar desde adentro, porque de eso se trata. Antes de uno entrar en terapia, piensa que tienen que cambiar son los demás, ujú. pero el que tiene que cambiar es uno. Sí, Y empieza con el eso es. diálogo Maravilloso. interno. Mira, me gusta mucho este comentario. Así me pasa cuando como algo muy tarde en la noche o paso un día estresante, suelo despertarme entre las 2 y 3, pero retomo el sueño de inmediato. Qué bueno, porque quien está escribiendo esto es joven, es una persona joven. Entonces, amor, lo que tienes que hacer es eso, ¿no? Es seguir hablándole a tu cuerpo, seguir cuidándolo, haciéndote consciente de que esto no ocurra muy seguido, porque fíjate, tú te despiertas y te vuelves a dormir, porque tu ciclo del sueño está maravilloso, Sí. porque no tienes ese estrés constante, sostenido, mantenido, y porque quizás a veces cuando comes así en la noche pesado es de vez en cuando. Pero a tu edad aprovechamos de advertir, ¿verdad? Que no nos ocurra como a mi amiga Negda que dice, ha hecho de todo porque traíamos un estilo de vida que ahora cuando lo queremos cambiar a los 50, 56, no sé la edad de Negda, quizás Negda tenga 25, 30, pero a los que tenemos más edad, el proceso es más largo porque es un código muy acentuado. Entonces, los que están jóvenes y están aquí, están escuchando este programa, maravilloso, porque no van a hacer malas mañas en su organismo, ¿no? Y de hecho no es lo común en las edades que tiene la participante que comentó eso, que Mm, estén aquí. mm, Lo común está en edades que están por encima de los 50. mm, mm. O sea que lo que está comentando ella, muy Y oportuno, aquí complementa, amor, antes de que termine, sobre todo cuando es algo dulce, empiezo a soñar mucho y me despierto. Azúcar, azúcar. sí, porque estás diciendo. Le vamos a comentar lo siguiente en este momento. Se va a compartir un contenido muy, pero muy valioso en los próximos días. Y qué bueno que las familias puedan tomar un hábito distinto en la alimentación, en la nutrición. Les recomendamos, los que están aquí, ya son suscriptores de nuestro canal, que se conviertan en miembros del canal porque vamos a compartir un contenido avanzado dentro de nuestras membresías. De hecho, hoy lanzamos un reel que Ujú. salió al aire en todas nuestras redes hablando de Netra, un programa que no se ha lanzado desde hace algunos años ya. Creo que ya tenemos 2 o 3 años, Ajá, y poco ha más. sido actualizado, revisado, y solo los que estén dentro de la membresía Inner Circle van a poder disfrutar del contenido que vamos a empezar a compartir pronto. De hecho,
Y ahorita en abril vamos a tener el siguiente seminario Ujú. que va a hablar de los roles familiares Sí, y los que estén ahí dentro de las membresías van a aprovechar al máximo todo este contenido, porque excelente. es un desarrollo integral. No se trata solo de terapias emocionales, se trata de alimentación, se trata de rutina, hábitos saludables, forma de vida, y es lo que vamos a tratar en este tipo de programa. Y también entonces lo que hacemos con los profesionales de la salud. Con todas estas terapias, con todos estos seminarios, con todos estos cursos, lo que estamos haciendo es dándoles herramientas que les acorten el camino para evitar tratamientos químicos, para evitar síntomas que más adelante uno diga con razón lo que me está pasando. Y se los estamos compartiendo desde nuestra preparación Y y desde experiencia de nuestra vida. experiencia de vida. Con total autoridad se los podemos decir, porque continuamos en un proceso. Entonces, deseamos aprender algo, llevarlo a la práctica y que nos resulte de una vez, Sí, pero es un proceso. Si tenemos 5 días, 10 días, 15 días llevando a la práctica lo que hemos aprendido hasta hoy y todavía tenemos sueño interrumpido, tenemos insomnio, tenemos que seguir escuchando vez tras vez estos programas para crear esos códigos, alimentarlos y llevarlos a la práctica. Por eso es que Vimes Live ha decidido hacer terapias grupales, que es lo que grupales. vamos a hacer con los miembros del canal. Y es un ahorro para el bolsillo y siempre hablamos de la parte económica porque entendemos que para algunos no es fácil. Porque es un proceso de transformación que no es en un mes que lo vas a lograr. Exactamente. Requiere una atención constante. Entonces, ¿qué es lo que hemos adoptado dentro de las membresías? Que todos los que están dentro de las membresías, la membresía Inner Circle de nuestro canal, cuando tú vas al botón que está aquí debajo de la pantalla hay un botoncito y dice unirse. Tú le das clic allí y te va a aparecer una ventana con un video informándote de 4 membresías que tiene el canal. Ujú, Vas a ir hasta la última que está abajo, que dice Inner Circle. Selecciona y te va a aparecer un botón que dice suscribirse. Le das allí y te va a aparecer una ventana donde vas a colocar los datos de tu tarjeta de débito o crédito de tu país. Si estás en Chile, Argentina, México, YouTube nos habilita ese botón para todos esos países. El único país que no lo tiene activo en este momento de este hemisferio, de lo que estamos informados, Venezuela, pero todos los demás países pueden ustedes mismos ingresar a la membresía en este mismo momento. sí, Y los que estén dentro de la membresía van a ingresar a una terapia cada mes con todo el grupo. sí. Eso va a ser una gran ventaja para aquellos que necesitan entrar en terapia y atender todos estos temas. Y el hecho de que en Venezuela no esté activo no los limita. Llámenos porque hicimos un arreglo especial. Esta es la noticia que tú le ibas a dar. Esa es la noticia especial Yo que no la tengo di esta porque noche. dije, la vas a dar eres tú. Se te quitó el efecto del té, te pusiste ya enérgico. Ya se me pasó el efecto. Sí, ya me di cuenta. Estaba tranquilo, relajado, pero ahora Te da la emocionaste. noticia tú, mi amor. Entonces, si eres de Venezuela, si estás viviendo en Venezuela, si eres de Venezuela, no. Porque si eres de Venezuela y estás aquí en Brasil con nosotros, estás en Ecuador, en Perú, en Puedes Nueva York, en acceder Estados aquí Unidos, mismo en el canal de YouTube. ingresa aquí. Lo primero que te vamos a preguntar, ¿dónde estás viviendo? Ahora, si tú eres de Venezuela y un familiar desde el extranjero te quiere que tú tengas todos los beneficios de la membresía, maravilloso, porque tienes un precio especial para los de Venezuela, es un precio estándar que decidimos darles para que tengan los mismos beneficios de las membresías, aunque no entren por aquí por YouTube, ¿ok? Entonces tienen que llamarnos, preguntarnos, ya lo informamos en todos los grupos, porque lo que viene es terapia, amores.
Y a veces hay gente que dice, no tengo para pagar una terapia. Es comprensible porque las terapias a quienes no están en YouTube, a quienes no están en un valor de ¿cuántos dólares más o menos, en amor? $70. $70. Pero los que son miembros o los que compran los paquetes, más o menos les queda la Como terapia 40. en $40. Y van a Y, recibirla totalmente gratis si son miembros de Live. O sea, ustedes saben cuánto se están ahorrando por pagar una membresía que es mínima mensualmente. Si van a recibir 3 terapias, 4 terapias, terapias grupales, van a recibir seminarios, cursos que ya están disponibles en Live. Saquen la cuenta y digan, ¿me merezco esto? ¿Debo atender mi salud? y creo que se trata de eso, ¿no? De darse el permiso a merecer. Ujú. Recuerden que gran parte del proceso de transformación empieza cuando tú te das el permiso a merecer. Y nosotros damos desde nuestra abundancia. Esto lo hacemos con todo el amor y ustedes no tienen una idea de cómo aquí nos sentamos a hacer análisis para poder darles más a las personas. Por ejemplo, el caso de Venezuela, 5 personas que estuvieron, no es que quiero comprar la membresía hoy porque quiero comprarle, quiero ingresar y no hay manera porque no está abierto para Venezuela el botoncito de unirse. Entonces nos pusimos aquí a hacer, a ver qué, analizar qué podíamos Y a hacer. medida que, y yo quiero mencionar esto para que toda la comunidad sepa, que mientras tú invitas más a otras personas que vengan a suscribirse al Mm, canal, nos apoyas. Y cuando tú apoyas el canal y seguimos creciendo, podemos compartir en este año 2025, fue en enero que hicimos el programa, el podcast. sí, Hicimos un podcast donde hablamos de nuestro proyecto de nuestro insólito universo craneal. así es. Una manera de que tú puedes seguir recibiendo este acompañamiento, que Mm, puedas seguir recibiendo este tipo de contenido, es invitando a otros a que vean el canal, se suscriban al canal, hagan miembro del canal, disfruten del contenido, porque a medida que crecemos, nosotros queremos seguir compartiendo con ustedes más contenidos que van a ayudarnos a avanzar en el campo emocional. mm, Entonces comparte, invita a tus amigos, estés en el mismo país o estén en otra parte. Invítalos al canal. Mira que hay un canal, una información muy valiosa que nos ayuda en el campo emocional. Te la voy a compartir. Suscríbete. Si quieres hacerte miembro, puedes obtener terapias gratuitas, puedes obtener contenidos gratuitos, pero vas a obtener la membresía. sí. Y también finalmente para cerrar el tema de la membresía, cuando tú te haces miembro del canal, se beneficia a toda la familia. Porque todos los que viven en tu casa recibirán terapia con descuento y recibirán todos los beneficios, no es para ti solamente, recibirán todos los beneficios de la membresía. Pueden entrar a las terapias grupales y pueden beneficiarse de los seminarios en vivos que comienzan ya dentro de unos días con el tema de los roles familiares. Así que estamos regalados y abundantes porque eso es lo que nos gusta y lo que nos apasiona. Y hablando de suscríbanse, les recordamos si estás aquí y no te has suscrito, suscríbete al canal, ingresa a ese enlace de Grupo Vimes Live que colocó Alejandro para que puedas, a partir de mañana, voy a abrir ese chat para que hagan preguntas, para que me digan cómo les está yendo con el tema, etcétera, etcétera. Teníamos que dejar pendientes o respondidas las preguntas pendientes, por eso Mm. no lo había abierto más. Y además, comuníquense con nosotros por privado para cualquier pregunta que tengan con respecto a las membresías. La campanita, un me gusta y como siempre les decimos, el próximo lunes estamos por aquí para Y a, continuar con este tema. y a seguir creciendo Ay, yo por... quería responderle a Milagros, disculpa, Milagros. Ok, Dice, entendí que la ¿qué pasó respiración con Milagro? diafragmática se hace de noche preferiblemente. No, la respiración diafragmática se hace durante todo el día. Todo el día. Lo que pasa es que en la noche es relajante.
pero se tiene que hacer durante todo el día. Pregunta que responderemos la próxima semana de manera más completa. Un abrazo, se les quiere y esperamos seguir avanzando, pero queremos hacerlo contigo. Vamos juntos. Chao, Chao, chao. chao. Feliz noche. Nuestro insólito universo craneal. Hasta la próxima en nuestro insólito universo craneal. Para seguir conociendo el universo insólito de las emociones con Vimes Life.